Universidad Anáhuac Norte, licenciatura en Derecho, materia Derecho Individual del Trabajo, dirigida por el maestro Hipólito Romero. Quien les habla, Jorge Luis Soler Jiménez. Hoy les vengo a exponer un tema relevante en materia de derecho laboral referente al trabajo de los menores. Les dejaré en la descripción un soporte escrito de los diversos fundamentos de esta exposición para que ustedes lo tengan como herramienta. Ahora bien, para introducirlos en este tema, es importante señalar que la Constitución Política de México establece disposiciones de protección hacia los menores. Asimismo, la Ley del Trabajo establece disposiciones especiales para los menores que trabajan en México en su título quinto bis. Estas leyes protegen a menores que sean tanto mexicanos como extranjeros. Asimismo, varios tratados internacionales brindan protección a los menores. Todo ello con el fin de garantizar su seguridad, bienestar y acceso a la educación. Sin más preámbulo, nos adentraremos al desarrollo del tema en cuestión. Para ello, primeramente nos remontaremos a los fundamentos constitucionales. Esto en su artículo 123, en la fracción segunda, nos señala la prohibición de las labores insolubles o peligrosas, así como el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche, esto para menores de 16 años. En cuanto a la fracción tercera, habla de la prohibición de utilizar el trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima 6 horas. En cuanto a la fracción decimoprimera, nos habla de por circunstancias extraordinarias de aumentarse las horas de trabajo. Esto queda prohibido para los menores de 16 años. Ahora bien, en cuanto a los fundamentos legales, primero revisaremos artículos generales que son de relevancia y a posteriori nos adentraremos en el título quinto bis que tiene que ver con trabajo de los menores. Como ya sabemos, la Ley Federal del Trabajo es una ley de orden público, por lo cual si se establece que menores de 15 años trabajen o que se establezca trabajos industriales nocturnos o el trabajo después de las 22 horas para los menores de 16 años, se entenderá por no escrito. En cuanto al artículo 22, habla de la libertad para prestar servicios, pero esto con limitación a lo que dice la ley. Entonces, los menores de 15 años y mayores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores, o a falta de estos, del sindicato a que pertenezcan, del tribunal, del inspector de trabajo o de la autoridad política competente. Esto sería el alcalde municipal. Los menores trabajadores deben percibir el pago de su salario y ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes. Recordemos que según el artículo 691, estos tienen capacidad para comparecer al juicio sin necesidad de autorización alguna. En el caso de no tener asesoría, el tribunal solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ayudar en tales efectos. Tratándose de menores de 16 años que no tengan un representante legal, la Procuraduría de Defensa del Trabajo les asignará uno. En cuanto al artículo 22 bis, nos habla de la edad mínima que está en 15 años. Los menores de 15 años no pueden utilizarse en este tipo de trabajos y los menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, pues no podrán trabajar, se les queda prohibido, a menos de que exista compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Ahora bien, en cuanto al artículo 123, nos habla que las autoridades del trabajo, cuando detecten a un menor de 15 años trabajando fuera de su círculo familiar, ordenará de inmediato el cese de sus labores. Es decir, aquí se ve reflejada la excepción de trabajadores menores de 15 años que sea dentro de su círculo familiar. Al patrón que incurra en la violación de esta prohibición se le aplicará la pena del 995 bis, donde nos señala que se le castigará con prisión de 1 a 4 años y una multa
de 250 a 5000 veces la unidad de medida y actualización. Es importante recordar que se entiende por círculo familiar a los parientes del menor por consanguinidad, ascendencia o colaterales hasta el segundo grado. Si el menor no percibiere salario, el patrón debe resarcirle la diferencia. Cuando se trate de actividades de autoconsumo de menores de edad, bajo la dirección del círculo familiar o de los tutores, estos tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos del menor y facilitarle todas las ayudas para que éste termine por lo menos su educación básica obligatoria. En cuanto al artículo 29 nos habla de la prohibición de utilizar a menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de trabajos especializados, como por ejemplo técnicos, profesionales, artísticos, deportivos, entre otros. Ahora bien, vamos a pasar al título quinto bis, trabajo de los menores, que abarca el artículo 173 hasta el 180. Como sabemos, el trabajo de los menores goza de una vigilancia y protección especial por parte de las autoridades locales y federales, como por ejemplo el inspector de trabajo. La Secretaría de Prevención Social, en coordinación con estas autoridades, desarrollarán programas que permitan identificar e erradicar el trabajo infantil. Los mayores de 15 años y menores de 18 deben obtener un certificado médico de aptitud para el trabajo y someterse a chequeos médicos periódicos donde las autoridades laborales correspondientes lo ordenen. Sin estos requisitos no se puede contratar a un menor. En cuanto al artículo 175 nos habla de la prohibición de la utilización de trabajo de menores de 18 años en los siguientes casos, como en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas, tabernas o cualquier centro de vicio, en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres, y en labores peligrosas o insalubres que afecten la vida, desarrollo, salud física y mental de los menores, pues esto en términos del 176, que es el que nos señala tales labores peligrosas o insalubres. En cuanto a la declaración de contingencia sanitaria, es importante recordar que está prohibido la utilización de menores de edad si se declara tal situación. Como lo señala Mario de la Cueva, la prohibición impuesta para la utilización del trabajo de los menores de 15 años o en general de los menores de edad no plantea una cuestión de incapacidad, sino que es una medida de protección a la niñez para que se alcance el pleno desarrollo humano del menor. En cuanto al artículo 175 bis, es muy importante recordar que no se considera trabajo las actividades que bajo la supervisión, cuidado y responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad realicen menores de 15 años relacionados con las actividades de creación artística, desarrollo científico, deportivo o de talento, ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones. Esto se debe sujetar a las siguientes reglas: debe estar por escrito, debe existir un consentimiento expreso de los padres en nombre del menor y compromiso de respeto de los derechos del menor de los padres para con el menor. También se debe ver la regla que la actividad no interfiera con la educación, esparcimiento y recreación del menor ni que lo ponga en riesgo en su integridad o salud. También, asimismo, debe existir igualdad del salario respecto de un menor de 18 años. Lo siguiente a considerar se encuentra en el artículo 176 de la presente ley, que refiere a qué labores se consideran peligrosas o insalubres para los menores, según las que impliquen, según la fracción 1, exposición a ruidos, vibraciones, radiaciones iosonantes o no iosonantes, infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales,
agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral, residuos peligrosos, agentes biológicos, enfermedades infectocontagiosas, fauna peligrosa o flora nociva, cuando por ejemplo están en un zoológico y hay tigres que son considerados como peligrosos. Lo referente a la fracción 2 implica las labores que se consideran peligrosas o insalubres. Menciono las más importantes: nocturnas industriales o el trabajo después de las 22 horas. Es decir, que a todo menor después de las 22 horas ya no puede trabajar. También se mencionan las horas de construcción, las actividades agrícolas, forestales, de aserraderos, silvícolas, de caza y pesca, de producción de la industria tabaquera, de soldadura y corte, en minas, buques, entre las que ya están mencionadas en este artículo 176, fracción 2, que son 20 labores que se consideran como peligrosas o insalubres. Recordando que, por ejemplo, en las agrícolas o en horas de construcción o minas son las que más se han presentado trabajo infantil, cuestión que afecta a México y a muchos países. No obstante, no es quiz de este asunto, pero sería un tema interesante de debatir. Asimismo, se encuentra el manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas, uso de herramientas manuales punzocortantes y en general toda actividad que le pueda generar un perjuicio a la salud, integridad y vida del menor. Por otro lado, el artículo 177 nos habla de la jornada de trabajo del menor. En cuanto a los menores de 16 años, no podrá exceder las 6 horas diarias y deberá dividirse en un máximo de 3 horas. Entre estos dos tiempos se disfrutará un reposo de 1 hora por lo menos. En cuanto al artículo 178, nos habla de la prohibición de utilizar el trabajo de menores de 18 años en horas extraordinarias y en los días domingos y descansos obligatorios. En caso de violar tal disposición, se pagará un 200% más del salario que corresponda a las horas extraordinarias, y el salario de los días domingos y descansos obligatorios se pagará conforme al 73 y al 75, es decir, que independientemente del salario se le pagará 2 veces lo que le corresponde al menor, en términos de su salario. En cuanto al artículo 179, los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales por lo menos. En cuanto al artículo 180, podemos ver que refiere a las obligaciones que tiene el patrón para contratar a un menor. Son 5 básicamente: el certificado médico y aptitud para el trabajo, cumplir las condiciones generales del trabajo del menor según los requerimientos de ley, distribución del trabajo para que el menor pueda cumplir sus programas escolares, esto en términos de compatibilidad entre trabajo y actividad escolar. Asimismo, proporcionar la capacitación y adiestramiento en términos de la ley. Y por último, proporcionar informes a las autoridades de trabajo cuando éstas lo requieran. El tema siguiente tiene que ver con los tratados internacionales. Son dos fundamentalmente: el Convenio sobre Edad Mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. El primero de ellos de 1973, ratificado el 10 de junio del 2015, que ahí fue donde se cambió la edad mínima de 14 a 15 años. Y este también nos habla de la edad mínima para trabajos peligrosos, que tiene que ser mínimo 18 años. En cuanto al convenio sobre peores formas de trabajo infantil, que lo ratificó México el 30 de junio del 2000, pues podemos ver que los estados que ratifiquen esto tienen que propender por la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, incluida toda la forma de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, la venta y tráfico de niños, servidumbres por deudas y la condición de siervos, y trabajos forzosos y obligatorios, incluidos como los reclutamientos forzosos y obligatorios de niños para utilizarlos en el conflicto, entre otras similares. Asimismo, existe el convenio sobre exámenes médicos de los menores en trabajo marítimo, convenio sobre el trabajo nocturno de los menores
industrial, el convenio sobre exámenes médicos de los menores en trabajos subterráneos, que son importantes, pero solo traemos a colación pues los más importantes. Por último, les traje un apartado de derecho comparado entre México y Colombia en cuanto a la reglamentación de los menores de edad. En México aplica la Ley Federal del Trabajo, en Colombia aplica el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1098 del 2006 que refiere al Código de Infancia y Adolescencia. En México la edad mínima es de 15 años de menores para trabajar, con excepción de los trabajos dentro del círculo familiar. En Colombia también son 15 años, pero la excepción está en las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas con la respectiva autorización. En cuanto a la libertad para trabajar de los menores, está limitada a la autorización de los padres de los mayores de 15 años y menores de 16 en México, y en Colombia está limitada a las autoridades competentes que autoricen que el menor pueda trabajar de 18 años para todos los menores de 18 años. En cambio, en México solo aplica para los mayores de 15 y menores de 16. Para los mayores de 17 ya no aplica. En los dos países ratificaron los convenios de edad mínima y erradicación de peores formas de trabajo. En Colombia se habla de denominación de menores y adolescentes, y en México solo se habla de denominación de menores. Las jornadas de trabajo son similares. En México es de 6 horas para los menores de 16 años. En Colombia para los menores de 16 años también son 6 horas. La diferencia radica en que en México los menores de 16 años semanalmente pueden trabajar hasta 36 horas. En Colombia los menores de 16 años pueden trabajar solo 30 horas. Los mayores de esta edad en México pueden trabajar hasta 48 horas. Y en Colombia los mayores de edad de esta pueden trabajar hasta 40 horas. Y así podríamos hacer muchas diferencias. No obstante, no me quiero extender más en el tema. Por último, daremos las conclusiones de todo esto. Para empezar, podemos decir que la edad mínima para contratar a un menor es de 15 años, a excepción de que trabaje dentro de su círculo familiar, que los menores de 16 años necesitan autorizaciones de sus padres o a falta de estos de sus tutores, junta de conciliación, inspección de trabajo o autoridad política competente, que los menores de 18 años deben haber culminado la educación básica obligatoria, a menos de que exista compatibilidad entre el estudio y el trabajo, que se necesita un certificado médico y aptitud para el trabajo de todos los menores de 18 años, que la jornada máxima será de 6 horas para menores de 16 años y 8 para mayores de esta edad, que el reposo será mínimo de 1 hora, las vacaciones serán mínimamente de 18 días pagados, que están prohibidas las horas extraordinarias para los menores de 18 años, están prohibidos las labores los días domingos y días de descanso obligatorios, so pena de sanción, que tienen posibilidad de formar sindicatos, que hay prohibición de labores de todos los menores después de las 10 de la noche, que tienen prohibición de labores durante contingencias sanitarias, que pueden recibir directamente su salario, que pueden acudir directamente ante las autoridades laborales en caso de violación de sus derechos, que en caso de acudir sin asesoría jurídica se llamará a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que los asesore. Si no tienen representantes, se les proporcionará uno. En cuanto a las inspecciones del trabajo de los menores, tienen protección especial. En cuanto a las obligaciones del patrón para contratar a un menor, son fundamentalmente 5, que son el certificado médico y aptitud para el trabajo, las condiciones generales del trabajo del menor que cumplan los requerimientos de ley, que haya una distribución del trabajo del menor para que pueda cumplir sus actividades escolares, que se le proporcione las capacitaciones y adiestramiento en términos de ley, que proporcione el patrón informes a las autoridades de trabajo cuando éstas lo requieran. Y en general, pues estos son
los fundamentos de los trabajos de los menores. Por último, están las referencias de donde saqué todos estos fundamentos y no siendo más, pues muchas gracias por su atención.